Bueno, 7:36. Si algo ha dejado este cierre de alianzas o esta reconfiguración del mapa político argentino, ha sido prácticamente la extinción del PRO, ¿no? Alguien definió el otro día el PRO como la UCD de Milei, la UCD de Menem en el gobierno de Milei. Y uno de los militantes del PRO más críticos es el ex secretario de Cultura de la gestión de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, que dijo, no trabajé para terminar siendo, digamos, cola de un tren comandado por los libertarios. Está en línea, Pablo, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Connie, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. A ver, te leí bastante, ¿no? En estos días, y la verdad que sos una de las pocas voces del PRO que salió a hablar con tanta claridad de la situación. ¿Se murió el PRO? ¿Se extinguió? ¿Cómo lo ves? Se murió hace 2 años, cuando hoy lo que estamos viendo es las consecuencias de eso. Se murió cuando primero apoyó a Patricia Bullrich en la elección presidencial, que generó una estruendosa derrota. Vos recordarás, sí. El PRO salió tercero y quedó fuera del balotaje, y terminó de morirse, de extinguirse, cuando Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich encolumnaron al PRO detrás de la candidatura de Javier Milei en la segunda vuelta. A partir de ahí el PRO se convirtió prácticamente en el furgón de cola del mileísmo en el Congreso, donde aprobó, yo recuerdo, tal vez vos también y quienes nos escuchan también, a los candidatos del PRO en 2023 diciendo: no se asusten con Milei, porque ahí vamos a estar nosotros para evitar que haga estas locuras en el Congreso, y le aprobaron todo, no solamente los proyectos de ley, no solamente la ley base, sino también aceptaron mansamente todos los vetos que el presidente hizo, y que fueron tantos. El PRO que quiso ser, que soñó ser, que imaginamos muchos que podía ser una alternativa liberal y democrática en la Argentina, que había tenido tantos problemas en lo largo de su historia con el liberalismo, que siempre había acompañado gobiernos dictatoriales desde como su brazo económico, o gobiernos de derecha en la Argentina. Es aquel sueño, te diría, que comenzó a extinguirse a finales de la presidencia de Macri y terminó de extinguirse 4 años después con la llegada de Milei al poder. Hoy lo que queda claro es que el PRO es irrelevante. No solo es irrelevante en la política argentina, es irrelevante también para la Libertad Avanza, que le dio estos cargos, estos puestos menores en sus listas, y que además borró de un plumazo cualquier identificación partidaria. Digo, la imagen más clara de esa entrega y de esa sumisión fue la foto que circuló ayer del presidente con un montón de gente vestida con camperas violetas, entre los cuales había algunos dirigentes o exdirigentes del PRO muy importantes, como el subpresidente de Bloque, Cristian Ritondo, ¿qué ves ahí? Vos que los conoces, digamos, que fuiste secretario, casi ministro de Macri, que hablaste con él. Ministro, de hecho, fuiste ministro de Cultura. La pregunta es, ¿qué pasó ahí, digamos? ¿Por qué semejante rendición incondicional? ¿Por qué semejante entrega? Porque termina siendo prácticamente humillante. Sí, que es humillante. Mira, me resulta muy difícil de entender en términos lógicos qué es lo que ahí pasó. Entiendo la necesidad de muchos políticos, diría de los políticos profesionales, no solo de los del PRO, de sobrevivir a cualquier precio. Digo, y la política argentina está llena de ejemplos de personas que hasta hace un rato pensaban de una manera y hoy piensan de otra. Basta ver ejemplos como el de Daniel Scioli hoy en el gobierno nacional, o de tantos que cambiaron de ideas como quien se cambia la camisa todos los días. Lo que creo es que esa voluntad de sobrevivir a cualquier precio
a veces te lleva a tu irrelevancia, porque al cambiar dejas de representar lo que alguna vez representaste. Pensá que hace 10 años Macri era electo presidente por una cabeza contra Scioli en la segunda vuelta del 15, perdón. Y pensá 10 años después dónde está. Y la verdad es que las razones me cuesta entenderlas, creo que escapan a la racionalidad. Un proyecto que significó tanto para tanta gente, tantos años, en mi caso significó dejar la actividad privada para sumarme a la política ya de grande, y al igual que para mucha otra gente, que habrá hecho cosas bien y cosas mal, y es otra discusión, digo, que un día podemos tener, que cuál es el balance de esa experiencia, sobre todo de la del gobierno entre el 15 y el 19, pero está claro que al menos para mí y para muchos otros, la aspiración de aquel gobierno no era ser la Libertad Avanza. Ah, bueno, queda claro que aquel gobierno, al que muchos desde la locura y esa especie de incontrolable necesidad de extremar todo, calificaban como un gobierno dictatorial, era un gobierno socialdemócrata, liberal, con expectativas. Y bueno, las acusaciones que recibíamos de los mileístas de hoy era que éramos tibios, que los globitos, que Durán Barba, que Marcos Peña, que no hacíamos, que no nos animábamos a hacer las reformas. Había mucha gente que pensaba eso. Y el problema es que creo que muchos en el PRO, empezando por el propio Macri, se convencieron de que esa crítica era cierta. Es decir, como si el problema que tuvo el PRO en el gobierno es no haber sido como Milei. Y yo, entonces, ahora, hace 2 años, nunca quise ser como Milei. Estoy en las antípodas del pensamiento de Milei, estoy en las antípodas del gobierno de Milei, estoy en las antípodas del estilo de Milei, de lo que Milei representa, de los valores que ensalza, que no son los que quiero para mi país. Ahora, Pablo, yo ayer lo he charlado acá con mis compañeros, es muy loco lo de Milei, porque de verdad él atraviesa las líneas rojas que uno no se imagina que se puede atravesar. Digo, maltrata a la ancianidad, maltrata a los discapacitados, maltrata a los docentes universitarios, a los científicos, digo, maltrata todo aquello que puede generar condiciones humanitarias en un país. Y digo, una crueldad innecesaria. Yo lo que no puedo creer es que tipos que se han definido democráticos, que se han comprometido con gobiernos como el que recién hablamos, estén coreando eso, ¿viste? Digo... Sí, yo encontré algunas razones para eso. Una puede ser la convicción. Bueno, eran así, pero no lo mostraban, y ahora aquí está Milei, y entonces se permiten, como decís, cruzar esas líneas rojas que hubiesen querido cruzar desde siempre. Es posible. Después hay otra cosa que para mí te diría casi que es hasta peor en el caso del PRO, que es el oportunismo. Es esa lectura que muchos dirigentes del PRO hacen y han hecho, de que como el estilo de Milei parece ser exitoso en términos electorales, entonces hay que convertirse en hijos de puta, en crueles. Hay que hacer como hace Guillermo Montenegro en Mar del Plata, tratando a la gente que duerme en la calle como si fueran criminales, prácticamente delincuentes, o como hace Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, y el otro día anunció su vocera: si te gusta hurgar en la basura, entonces vas a tener que pagar 900.000 pesos, como si a alguien le pudiera gustar trabajar de hurgar en la basura. Digo, esa inhumanidad, esa crueldad que le trajo Milei a la política argentina, no se redujo solamente al propio Milei y a sus seguidores, sino que se fue expandiendo sobre el discurso político en la Argentina como una mancha de aceite, y a personas que muchos pensamos, que yo conocí, con los que trabajé, y que pensaba que jamás iban a aceptar ese tipo de lenguaje en la política, los veo hoy reproduciéndolo con total liviandad. Digo, a mí me llena de espanto, porque creo que a ver, yo sueño, como seguramente sueñan muchos los que nos están escuchando, con una sociedad en la que podamos convivir pacíficamente en el marco de nuestras diferencias y nuestra diversidad.
Si yo arranco por decirte que sos un mandril, y de ahí para arriba, la convivencia es muy difícil. La convivencia democrática, la cultura democrática, la cultura del pluralismo, la cultura del diálogo, de la conversación, del consenso, ya la habíamos roto en tiempos del kirchnerismo con la grieta. Esa grieta nos trajo este presidente, sí. Y hoy tenemos, creo que los demócratas, sean del partido que sean, y creo que siguen siendo mayoría en la Argentina, tenemos la obligación de salir de la queja y la indignación, y que lo digo yo, que me quejo y me indigno muchas veces por día prácticamente, y empezar a pensar juntos en una alternativa que sea tan novedosa, innovadora y disruptiva como lo fue Milei en su momento. No va a volver lo viejo, hay que construirlo nuevo. Bueno, ahí apareció, ¿no?, lo de las Provincias Unidas, los gobernadores, Arllora, Puyaro, Torres. Digo, ahí aparece el sector del PRO que no están alineados con la Libertad Avanza. En el caso de la provincia de Santa Fe está Gisela Scalia, que va a encabezar la lista de lo que uno definiría una tercera posición. Digo, hay ahí un nido. El tema es que también hay un nivel de exigencia de los sectores y un nivel de necesidad de extremar las posiciones, que volvemos a la vieja y querida y nunca bien ponderada Avenida del Medio, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en los viejos marxistas hablaban de la contradicción principal. Sí, la fundamental. ¿No? De la contradicción fundamental. Y yo creo que estamos yendo ya desde hace un tiempo que la contradicción fundamental sea entre autoritarismo y democracia, entre autoritarismo y pluralismo. Y en ese sentido, todos aquellos que son pluralistas, vengan de donde vengan, de la tradición política de la que vengan, tienen que tener un espacio. Los que están, las figuras que conocemos, los que han mostrado a lo largo de su historia que pueden sostener esas posiciones, y creo que también un enorme movimiento social, porque lo peor que nos puede pasar, y en alguna medida nos está pasando, es el anestesiamiento de la sociedad. Cuando el otro día vimos esas imágenes de extrema crueldad, donde papás de chicos discapacitados y los propios chicos discapacitados manifestándose frente al Congreso Nacional y siendo tratados como si eso fuera un delito, como si reclamar al Estado la ayuda para los chicos discapacitados fuera en la Argentina de hoy un crimen, cuando el principio solidario sobre el cual se apoya toda la convivencia humana, digo, la que va desde el edificio en el que vivís o el barrio en el que vivís, donde vos al vecino de abajo o al de al lado no le preguntás a quién votó, o si es de izquierda, o si es peronista, o si votó a Milei. La solidaridad nos convoca, pues digo, la cuestión es como preideológica ya. Sí, no es preideológica, yo digo ya es preideológica, total, comparto, es preideológica. Es valores humanos contra valores que no son humanos. Y eso nos abre una ventana, una ventanita, un racito de luz, como decís, que aparece con lo de Provincias Unidas, que aparece entre quienes dicen que no, digo, los que dijimos que no desde antes que esto empezara, los que dijeron que no después, los que dicen que no ahora, los que van a decir que no a Milei mañana o pasado. Digo, lo que creo es que no nos podemos quedar, como te decía antes, en la queja, en la indignación, en el tuit indignado que todos los días yo te veo a vos y a tantos otros que bueno, es el recurso que tenemos a mano, quien tiene un micrófono cerca, pero creo que con eso no nos alcanza. No, creo que hay que inventar algo muy nuevo, porque tampoco se trata de volver a ningún pasado. No, y además, porque no hay un pasado que nos dice volvamos allá. Primero, porque prácticamente es imposible volver al pasado, y segundo, porque no existe ese pasado. Creo que se trata no de volver, sino de ir a un lugar nuevo. Pablo, perdón, ¿qué tal? Guillota te saluda. Hola, ¿cómo estás? Quería preguntarte, saliendo de esta indignación, ¿en qué andás ahora? ¿Con quién charlás? ¿Hay alguna construcción? ¿Está, qué sé yo, algunos del PRO que estén desencantados con esta deriva de su espacio? ¿Hay algo de eso o todavía está en el ámbito de el asado de decir, mirá dónde terminamos?
No, mira, yo, a ver, dos cosas. Por un lado, valoré mucho en algo que la política parecía haber perdido, que son las convicciones. Aunque tus ideas hoy no sean las que más le gustan a la gente, aunque tus principios no sean los que hoy parecen ser acompañados por la mayoría, finalmente tu identidad, quién sos, quién no sos, es lo único que las personas tenemos y los dirigentes políticos también. Entonces, a partir de ese momento acompañé a Horacio en la ciudad de Buenos Aires y converso con todos. Esa es otra de las ventanas que se han abierto. Si personas que hasta hace unos años nos habíamos dejado de hablar, nos insultábamos en las redes, nos habíamos enemistado, diálogos que se interrumpieron, puentes que se rompieron, conversaciones rotas, todo eso nos hizo mucho daño y hoy percibo, cuando me encuentro con peronistas, con radicales, con peronistas kirchneristas, con peronistas que estuvieron en distintos gobiernos anteriores, con gente de izquierda democrática, con liberales, con incluso conservadores que no están de acuerdo con Milei, la posibilidad del diálogo para la construcción del futuro, la humildad para poder escuchar otras ideas diferentes de las propias, es algo que hoy está empezando a ocurrir en la Argentina y que yo celebro, porque aquí lo que está amenazado, como decíamos recién, no son cuestiones de un partido. Y para mí el símbolo de eso, me di cuenta que eso podía empezar a pasar hace más de un año, cuando fue la primera marcha universitaria. Sí. Y yo fui, y me acuerdo que iba marchando, ¿no?, entre la gente. No soy un tipo muy conocido, pero un chico joven que me conoce me dice: yo soy kirchnerista, pero lo felicito a usted. Viste, cuando ya los chicos jóvenes te tratan de usted que estás viejo, pero un chico me dice: yo tengo 20 años y lo felicito a usted por estar acá. Y yo digo: yo tengo casi 60, claro, y te felicito a vos por estar acá. Y yo no soy kirchnerista, y podemos estar juntos marchando por algo en lo que vos, que sos kirchnerista, y yo, que no soy kirchnerista, y que seguramente hace unos años nos hemos puteado, estamos de acuerdo en la defensa de la universidad pública. Lo mismo volvió a ocurrir en la marcha que se hizo después del terrible discurso del presidente en Davos, y lo mismo ocurrió en las marchas por los jubilados los días miércoles. Es decir, hay una idea, así como hay por un lado una avanzada antidemocrática muy profunda y muy radicalizada, también hay un espíritu democrático en la Argentina que vuelve a florecer, que vuelve a florecer el pluralismo. Podemos conversar de nuevo con gente con la que no conversábamos, podemos conversar a pesar de nuestras diferencias, y sobre todo podemos darnos cuenta que estamos de acuerdo en cosas muy importantes, que estamos de acuerdo en que el Estado tiene un rol con los chicos discapacitados, que estamos de acuerdo en que el Estado tiene un rol en el INTA, en el INTI, que estamos de acuerdo que el Estado tiene que garantizar jubilaciones dignas, salud digna. Estamos de acuerdo en lo esencial, y eso es y eso, en el medio de toda esta oscuridad, en el medio de toda esta noche, en el medio del bajón y de la derrota, siento que ahí hay, viste, cuando terminaste el asado y quedaron, y se van apagando las brasas, y a la mañana siguiente te levantás y todavía queda alguna brasita prendida. Bueno, esa es la brasita que yo creo que queda prendida todavía, que es la posibilidad de reconstruir nuestra democracia. Nuestra democracia cumplió hace poquito 40 años, y siento que hoy está en el lugar más débil de todos estos 40 años. Y eso nos convoca a todos los que tenemos espíritu democrático, digo, a defenderla como la hemos defendido cuando era adolescente en tiempos de la dictadura militar, y diría la parte más conmovedora de todo esto es cuando me encuentro con personas, o a veces cuando
converso en algún medio que claramente era muy crítico del gobierno de Macri, o con periodistas a los que yo mismo había criticado, y de pronto podemos tener este tipo de conversaciones y nos damos cuenta que nos está golpeando en nuestra identidad ciudadana del modo más doloroso, y nos damos cuenta, che, y nosotros peleábamos por esto, y en realidad es lo que nos están haciendo ahora. Bueno, yo ayer le decía a Guille justamente que si algo a mí por lo menos me alienta es lo que sucede en el Congreso. Digo, ahí se juntan voluntades, algunas menos, otras más, algunos se abstienen, pero digo, se juntan voluntades, condicionan todo esto y dejan claro que está viva la institucionalidad y que también depende de nosotros respaldarla, y que hay que ver si se banca Milei, digamos, los límites que le impone la institucionalidad. Y digo, hay un montón de cosas que están vivas, y que nosotros denostamos y relativizamos y decimos, bueno, pues viste esta cosa de bajarle el precio a la democracia de las instituciones, que también la alimentamos, la alimentamos mucho. Sí, claro, sí, porque por supuesto que nuestra democracia tiene deudas con nuestra gente. Digo que de aquel con la democracia se come, se cura y claro, se educa, que nos emocionaba Alfonsín en su campaña electoral, a hoy, y no se comió tanto, no se educó tanto y no se curó tanto como hubiéramos deseado. Y sin duda es que la democracia tiene problemas, pero esos problemas de la democracia, como también decían en aquel tiempo, se resuelven con más democracia, no con menos. Y en eso, cuando yo veo el regreso de la cooperación política, si de hecho te ayudo, vos me ayudás porque pensamos lo mismo y entonces podemos votar juntos, aunque seamos diferentes, aunque hayamos estado enfrentados, aunque tengamos distintas ideas, siento que nuestra democracia, como decís vos muy bien, se fortalece. Y a Milei le vamos a ganar con las armas de la democracia. Y nuestra obligación hoy es pensar después de Milei, porque otra de las lecciones que nos enseñó la democracia desde el 83 a esta parte es que nada dura para siempre. Todo termina, todo sueño de eternidad terminó. El propio Alfonsín quería el tercer movimiento histórico y no ocurrió. Menem quería la reelección, no la tuvo y terminó. El kirchnerismo, que fue tan hegemónico durante tanto tiempo, hoy está en una situación de extrema debilidad. Macri, el gobierno que yo integré, no pudo pasar una reelección, igual que Alberto Fernández. Y Milei también va a terminar. Y cuando Milei termine, nuestra obligación es hacer las cosas mejor que Milei, con otros valores que los de Milei. Y entonces tenemos que ya estar pensando, más allá de la indignación, más allá del enojo cotidiano, en construir algo mejor. Sí, ¿en qué y cómo también? ¿En qué y cómo que sigue siendo importante? Mira, yo lo veo esto básicamente como un gran movimiento ciudadano. Creo que una de las cosas que hoy estamos viendo precisamente es el fin de nuestro sistema político tal como lo conocimos. Como vos bien decías, hay gobernadores peronistas que han pactado con Milei, gobernadores peronistas que están en contra de Milei, gobernadores del PRO que han pactado con Milei, gobernadores del PRO que han estado en contra de Milei, radicales que están a favor de Milei, como el caso del de Mendoza, y radicales que están en contra de Milei, como Puyaro. El mapa político, las identidades políticas que nosotros conocimos durante buena parte de este siglo, están astilladas como un blindex al que le ha caído un piedrazo, le han arrojado un piedrazo y quedó, viste, cuando le tiran el piedrazo, en fragmentitos pequeños y además enormemente frágil, que si apenas lo tocas se derrumba. Hay que construir un nuevo sistema político. Y el sistema político lo vamos a hacer con ideas nuevas y con las tradiciones que ya existen. Pero con las tradiciones que ya existen está claro que no alcanza. No. Porque nadie puede hablar ya hoy en nombre de el radicalismo, el peronismo, el PRO. Digo, todo eso está roto. Entonces, con los demócratas del PRO, con los demócratas radicales, con los demócratas peronistas, que los hay y son muchos, vamos a construir eso, y sobre todo con la gente, porque los procesos vienen de abajo para arriba.
y la habilidad de los buenos políticos son esos tipos que ponen la oreja en el suelo y escuchan ese sonido que se está produciendo por debajo del piso, de manera subterránea. Y yo creo que hoy esos sonidos se están escuchando. Los vemos en señales que a veces uno dice, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver los cientos de miles que estuvieron mirando el streaming del CONICET con la crisis de la política científica en la Argentina? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos dicen la mamá del chico discapacitado que el otro día nos conmovía tanto, diciendo, yo lo voté, pero no lo voté para esto? Sí. ¿Qué nos está diciendo todo ese mes? ¿Qué nos dice el jubilado de la mínima que no llega, que no hay manera de que llegue? Creo que hay como señales que todavía son como, ahora que estamos ya en agosto y dentro de unas semanas, ¿viste cuando empiezan a aparecer esos primeros brotecitos? Sí. El árbol sigue seco, pero hay una puntita que está verde ya, y yo creo que lo que estamos viendo es eso. Nada, a lo mejor, a veces digo, bueno, a lo mejor me ilusiono demasiado, a lo mejor estoy viendo algo que no está, pero cuando veo a veces actitudes, gestos, voluntades, para empezar las ganas de conversar, para empezar las ganas de bajar los prejuicios, cuando veo eso, un poquito, no te voy a negar que un poquito de esperanza en el medio de todo este bajón me vuelve. Gracias por el contacto, de verdad, está bueno escucharte, está bueno también convocar a un lugar desde donde conversar y pensar el futuro, porque si no, como bien decís, todo es queja y todo es desazón. Sí, que está muy bien, pero sigue no. gobernando Milei. Gracias por el contacto.